Muy bien, faltan muy pocos minutos para el mediodía. Le habíamos anticipado al iniciar el programa que íbamos a hablar, por supuesto, de esta nueva tragedia que, por suerte, no tuvo víctimas fatales, pero nuevamente hay que calificarla como tragedia. En un país que en solo un año y poco la misma línea de trenes, en este caso el Sarmiento, en dos ocasiones la misma estación, la estación terminal de Once, haya sufrido un accidente que pudo nuevamente dejar gravísimas consecuencias, es indudable que hay una gran preocupación a nivel social, hay una gran preocupación a nivel gobierno, por supuesto, y ahora estamos en comunicación con el doctor Gregorio Dalbón, que es el letrado, el abogado que representa a las víctimas tanto de la tragedia de Once, donde murieron 50 personas, como también la tragedia de Castelar, y de ahora, de estas 99 víctimas que fueron finalmente heridos. Doctor Dalbón, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar en Infobae TV. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor Dalbón, a pocas horas de este accidente, ¿sobre quién va a recaer o sobre quién debe recaer la responsabilidad de esta nueva tragedia? En principio, siempre cuando hay un hecho de un transporte público, la responsabilidad cae sobre el conductor, que transfería personas de un lugar al otro, y un conductor profesional, tanto como son los motorman, los taxistas, los remiseros, los pilotos de avión, los capitanes de barco. En principio, siempre el transporte público tiene como causa basal el error humano de quien conduce. De todas maneras, en esta ocasión nosotros vamos a pedir al juez Lijo que llame a prestar declaración a Rubén Pueyo Sobrero y a Maturana, ambos de uno del sindicato Unión Ferroviaria y la otro del sindicato de la Fraternidad, para que den razón de sus dichos, porque estuvieron diciendo que los trenes no frenaban, estuvieron diciendo que gente extraña se metió dentro de la cabina, y no permitía que los delegados estén en el lugar, como si ellos pudieran arrogarse la posibilidad de ser parte en una causa, cuando en definitiva los únicos permitidos que hay cuando sucede un hecho trágico de esta naturaleza son en todo caso el juez y las órdenes de juez que deben cumplir Policía Federal, bomberos y quien el juez designe. En el último de los casos las partes, los peritos de parte, pero no estos sindicalistas que creen que cuando hay una causa de un tren, ellos son parte de ella y salen ya como abogados defensores de sus maquinistas que realmente están haciendo un desastre desde hace 20 meses. Doctor Dalbón, usted habló de un accidente y mencionó incluso la frase, habló de tintes mafiosos. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? Y yo ya no creo en las casualidades. Realmente lo del sábado pasado me pareció realmente que no puede ser algo de negligencia. No siento lo mismo que siente mucha gente que ve las cosas desde un punto de vista más objetivo y periodístico, si así lo podríamos decir. Yo siento que hay que meterse profundamente dentro de lo que es el sindicalismo ferroviario, que se podría investigar a fondo qué es lo que está sucediendo, y me parece que no vendría nada mal ponerle un límite a lo que están haciendo algunos sindicalistas de antes de una pericia salir a decir que el tren no frenaba. Ya se equivocaron en Castelar y esto parece que no les sirvió de escarmiento como para seguir mintiéndole a la población y faltando el respeto a las víctimas, amenazando y diciendo que en realidad la culpa la tiene el gobierno, cuando en definitiva el gobierno, si bien tiene la responsabilidad política y la responsabilidad civil de resarcir a las víctimas porque es el dueño de la cosa y las cosas concesionarias pertenecen al gobierno, bajo ningún punto de vista puede ser considerado el responsable penal. El derecho penal recae sobre el autor y el autor es el maquinista. Quizá pueda haber copartícipes, puede haber de alguna manera cómplices, partícipes necesarios, autores intelectuales. De eso se trata. La idea es que se investigue a todos. Doctor Dalbón, por lo que pudimos averiguar, por ejemplo, en el caso de España, los requisitos y los niveles de exigencia que recaen para estar al frente de un tren de cercanías, ya no le hablo de los trenes incluso de alta velocidad, sino de los de cercanías, igual que los nuestros, tienen un nivel de exigencias muy elevado. ¿Usted cree que en la Argentina algo de esto es igual o definitivamente el gremio tiene mucho que ver en que no haya controles lo suficientemente exhaustivos?
Aquí hay que hacer un paréntesis, porque el gremio le echa la culpa al gobierno de no hacer controles y el gobierno le echa la culpa a los gremios de que para ser maquinista tenés que ser afiliado de la fraternidad o hijo de algún afiliado de la fraternidad. Evidentemente hay algo que es cierto. Ni el gobierno ni la fraternidad están a la altura de las circunstancias para tratar de establecer quién puede manejar un tren o quién no lo puede hacer. Eso está claro. La responsabilidad tanto del gobierno como de la fraternidad en cuanto a elegir quiénes pueden conducir un tren que lleva miles y miles de argentinos y de ciudadanos de un lugar al otro, debería ser también investigada, o por lo menos de alguna manera podrían empezar a trabajar de una manera más hacia el sentido común, hacia el bien común, y no hacia la lucha de poder que están ejerciendo, tanto los sindicalistas por un lado, como quizás el gobierno también por el otro, para tratar de ver quién se queda con los subsidios, quién se queda con los trenes, quién se queda con el negocio, porque no tenemos que olvidarnos que después los que padecen esta situación son las víctimas de cualquiera de los hechos que han ocurrido y las víctimas que todos los días toman el tren y viajan como ganado. Me parece que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Intentar resurgir de las cenizas de lo que nos ha pasado en estas 3 tragedias y tratar de acomodar las cosas de la mejor manera posible para que la gente viaje un poco mejor y para que los motorman estén en condiciones dignas, no solamente de tener un aparato que funcione, días que funcionen, sino también de tener una capacitación que los haga realmente dignos a ellos de llevar gente de un lado al otro. Doctor Dalbón, finalmente, usted hace alusión a la responsabilidad en un punto del gobierno, a la responsabilidad, por supuesto, también de los gremios en este sentido. Le tengo que preguntar por la situación de la justicia. Usted finalmente también representa a las víctimas que hace ya 1 año y medio sufrieron la pérdida de sus familiares. ¿En qué estado de situación está esa tragedia que fue la más dura que vivió la Argentina con esos 50 muertos? Esa tragedia está sufriendo los padecimientos de la pésima instrucción del juez Claudio Bonadío, que fue el juez que instruyó una asociación ilícita que luego fue revocada, que fue el juez que dijo que el Estado podía ser querellante cuando los funcionarios públicos estaban procesados y a través de nuestra apelación la Cámara revocó y el Estado no pudo ser querellante. Fue el juez que también le echó la culpa a los bomberos por no encontrar el cuerpo de Menguini Rey y se investigó a sí mismo y la Cámara le sacó la causa y se la dio al juez Ariel Lijo para que investigue el hallazgo del cuerpo de Lucas Menguini Rey. Fue el juez que sobreseyó al maquinista Marcos Córdoba en tiempo récord cuando Marcos Córdoba era quien conducía el convoy. Evidentemente no se está haciendo el juicio oral porque las defensas están aprovechando la pésima instrucción y nos están interponiendo nulidades y cuestionamientos que tienen sobre el debido proceso y la garantía constitucional derecho a hacerlo por culpa de un juez pésimo instructor como fue Claudio Bonadío. Gracias a Dios, en lo que sucedió el sábado pasado, tenemos un juez moderno de nuestra generación que no tiene, como tenía Bonadío, simplemente la entrada por la ventana, sino que tiene una carrera judicial y que seguramente va a hacer las cosas como corresponden en la justicia argentina para dilucidar rápidamente cuáles son las culpas y condenarlas para que esto no vuelva a suceder. Ahora, doctor Dalbón, el gobierno nacional, o sea, ¿no tiene ninguna responsabilidad también en este sentido, digo, con lo que pasó con Bonadío? El gobierno nacional tiene una responsabilidad absoluta. Políticamente el gobierno nacional es el responsable de cualquier tema que surja, que tenga desgracias o víctimas, de cualquier transporte público, porque obviamente el Ministerio de Transporte es responsable de todo el transporte público de la Argentina, como lo es cualquier Ministerio de Transporte de cualquier lugar del mundo. Respecto de Bonadío, en realidad Bonadío procesó a algunos funcionarios públicos, tales como Jaime, como Schiavi, como Luna, Cícaro y Romero, entre otros, como responsables de la administración. En realidad Bonadío los hacía partícipes de una asociación ilícita. La Cámara Segunda, la Sala Segunda, dijo que podrían estar inmersos en una administración fraudulenta de los bienes concesionados del Estado, que nada tiene que ver con lo que dijo Bonadío. El gobierno es responsable siempre que exista una tragedia en el transporte público, porque es responsable político, porque es responsable civil, quiere decir que el gobierno va a tener que resarcir a las víctimas económicamente. Ahora, de ahí llevarlos a una responsabilidad penal, veremos en el juicio oral si realmente se puede comprobar si realmente la administración fraudulenta de esos bienes concesionados llevaron a que este tren se siniestre y tenga
la lamentable pérdida de las 51 víctimas y los más de 700 heridos. De ser así, posiblemente sus funcionarios sean condenados. De no poderse probar el hilo entre una causa y la otra, seguramente los funcionarios puedan ser absueltos y condenado el maquinista, lamentablemente. Finalmente, doctor Dalbón, bueno, a partir del accidente de este último sábado, ¿cuáles son sus expectativas, sobre todo en lo que hace también a los pasos procesales? Digo, ¿volveremos a ver un proceso y una instrucción que finalmente termina siendo lenta y compleja, o esta vez usted tiene más confianza que en el caso anterior? No, tengo mucha confianza porque tenemos un juez de una generación de muchachos y de abogados que han sido, como es Ariel Lijo, que han trabajado. O sea, usted recuerde que Bonadío no trabajó, era el que servía café en el estudio de Corach y lo metió Menem como juez federal. Estamos hablando de Ariel Lijo. Ariel Lijo es un hombre preparado en el derecho que realmente va a saber absolutamente cómo hacer las cosas, y eso va a marcar la diferencia, tal como se marcó en Castelar, que las cosas van a ser limpias, con una instrucción que nos permita ser parte en las pericias, con una instrucción que nos permita y que no sea a puertas cerradas, con un trabajo que realmente sea serio y no con un trabajo que sea tan cerrado y tan caprichoso como fue el de Bonadío, que lo único que hizo fue palmear a los padres de una de las víctimas para tratar de copar y cooptar un poco la voluntad pública y periodística, como si fuera él el héroe de la jornada de lo que sucedió, el lamentable suceso que sucedió el 22 de febrero, y en realidad lo que estamos padeciendo, las víctimas todavía lo defienden, pero algunas víctimas, no todas, pero lo que estamos padeciendo, y por eso no vamos a juicio oral, son las carapuladas que hizo este juez federal, que hizo y que embarró absolutamente la cancha, intentando hacer un trabajo personal, un trabajo de venganza propia, quizás vaya a saber qué, habría que preguntárselo a él, pero que nos ha llevado a la impunidad hasta el momento en la tragedia de Once. Acuérdese lo que le digo, Castelar y la causa del hijo van a llegar primero a juicio oral que la tragedia de Once. Doctor Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas de la tragedia de Once, de Castelar y ahora de la última tragedia de Once, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV. Gracias a ustedes, hasta luego.